Hace 74.000 años, la explosión volcánica más potente de la historia de la humanidad desencadenó una catástrofe global. Arrasó 20.000 kilómetros cuadrados de espesa selva. Ocultó la luz del sol durante 10 meses. E hizo que las temperaturas de todo el planeta cayeran en picado. Nuestros antepasados, los primeros Homo sapiens, estuvieron al borde de la desaparición durante este oscuro invierno volcánico. Esta es la desconocida historia de cuando la raza humana estuvo a punto de extinguirse. Fuego y hielo en Armagedón Animal. Lanza ascuas encendidas y forma remolinos de llamas y lame las estrellas. Virgilio, siglo I a.C. El planeta Tierra hace 74.000 años. Estamos en el Pleistoceno. Aunque pudiera no parecerlo, es la era glacial. Edad del hielo es un nombre inapropiado. En realidad, el hielo iba y venía. Avanzaba durante 15.000 años y luego se retiraba. El clima de la Tierra variaba entre la glaciación global y los periodos interglaciares. Este es uno de esos periodos interglaciares. Densas selvas se extienden por América del Norte y Asia. Incluso el desierto del Sáhara es verde y frondoso. En este mundo inquieto ya prospera la más notable de las especies, el hombre. El primer Homo sapiens, u hombre que sabe, apareció en África hace unos 200.000 años. Pese a las diferencias obvias de su cultura y estructura social, eran muy similares a los humanos actuales. Remontémonos a hace 74.000 años. Nos encontramos a nuestros antepasados más antiguos. No compartimos un mismo lenguaje, claro, pero sí otras características. Con respecto a la cara y el cuerpo, no podría encontrarse ninguna diferencia entre nosotros. Su primitiva habilidad para hacer herramientas y su inteligencia innata le han permitido triunfar donde otros han fracasado. Desde sus modestos inicios en África hace más de 130.000 años, nuestros parientes de la Edad de Piedra se han extendido por el globo. Aunque no tienen forma de saber que, dentro de 7 días, la humanidad será una especie amenazada. En lo que hoy es la isla indonesia de Sumatra, un terrorífico apocalipsis volcánico se forma bajo la corteza terrestre. Hace 74.000 años, Sumatra es un lugar de prístinas playas y exuberantes selvas. Pero debajo de esta isla serena acecha un asesino. El supervolcán Toba. Los supervolcanes no son como los clásicos volcanes que todo el mundo imagina. Un precioso volcán cónico como el monte Fuji o los de la cordillera de las Cascadas. Por el contrario, es una enorme depresión. La forma de este supervolcán de casi 100 kilómetros de ancho es lo que se conoce como caldera, un cráter formado por una erupción anterior hace 200.000 años. Las lluvias lo han inundado parcialmente, formando un pequeño lago. La cámara de magma se ha ido formando debajo a medida que la placa indo-australiana ha ido ganando terreno a la placa de las Filipinas en el curso de milenios. El intenso calor y la presión bastan para fundir la roca.
Es el clásico ejemplo de una fuerza irresistible empujando contra un objeto inamovible. Este objeto son rocas silíceas muy viscosas por el calor que viene de debajo y aguanta, aguanta y aguanta. Aguanta hasta que se rompe, y no es como si cede una parte de un dique. Es que toda la presa salta hacia afuera hecha añicos. Ha debido tardar miles de años en formarse, pero entrará en erupción en un instante y entonces todo el mundo sentirá su ira. Solo faltan 3 días para la erupción, pero la vida transcurre normalmente. Sumatra y gran parte del resto del sur de Asia acoge una gran variedad de vida animal, muy parecida a la nuestra, pero vista a través de un extraño cristal. Los seres vivos eran mucho más grandes por entonces. Los gatos y los perros eran más grandes y había simios más grandes. Era una fauna de animales de cuerpos grandes que desapareció desde entonces. En la cima del supervolcán, el elasmoterio pasta entre las hierbas altas. Son los antepasados de los rinocerontes actuales, pero su estructura ósea es más parecida a la de los caballos. Miden más de 2 metros de alto, pero el cuerno suma casi otros 2. Algunos historiadores piensan que el elasmoterio es el origen del mito del unicornio. La evolución lleva al aumento de tamaño. Se llama ley de Cobb y la razón es sencilla. Cuanto más grande seas, menos probabilidades tienes de ser devorado por los depredadores. El depredador más temido por el elasmoterio es el leopardo de Sumatra. Estos felinos son los depredadores supremos de la isla. Gráciles y potentes, tienen el tamaño de un león actual, con la velocidad y la agilidad de un guepardo. Los grandes felinos eran grandes porque sus presas también lo eran, y viceversa. Es una carrera armamentística. A medida que crece la presa, hacen falta dientes más grandes, mandíbulas más grandes y saltos mayores. Hay que tener el equipo necesario para abatirla. Estas son las criaturas que sufrirán de primera mano el terrible poder del supervolcán Toba. Comienza la cuenta atrás de la erupción. Durante semanas, la Tierra ha temblado periódicamente bajo estas criaturas. Pero se avecina algo mucho peor. El magma se mueve bajo sus pies. De repente, Toba desata un potente terremoto que sacude la jungla. Los árboles caen. El elasmoterio de 5 toneladas casi no puede tenerse en pie. Empiezan a formarse grietas en el fondo del lago cercano. Los gases nocivos del volcán salen a la superficie. Nubes del venenoso gas sulfúrico invaden la selva, asfixiando al elasmoterio. Son las primeras víctimas del Toba, pero no serán las últimas. La creciente burbuja de magma ha estirado la corteza hasta el punto de ruptura. Quedan unos segundos para una de las peores erupciones volcánicas de la historia de la Tierra. Para nuestros ancestros, pudo haber sido el fin del mundo. Toda la Tierra tenía un solo pensamiento, y ese era la muerte. Lord Byron, 1832. Hace 74.000 años, la raza humana estuvo al borde de la extinción por la erupción del supervolcán Toba. La explosión comienza a gran profundidad en el subsuelo.
El terreno sobre el supervolcán empieza a implosionar. El techo literalmente se hunde bajo el aplastante peso de la corteza terrestre, comprimiendo la enorme cámara de piedra fundida que tiene debajo como un pistón gigante. El magma sale hacia la superficie, evaporando gran cantidad de agua subterránea. Por toda la selva estallan enormes géiseres casi al unísono. Entonces el silbido del vapor da paso finalmente al atronador crujido de la roca al abrirse. La erupción es 3000 veces mayor que la del monte Santa Elena. La del Toba es la mayor erupción volcánica que ha podido identificar la ciencia. Puede que fuera la mayor erupción en millones de años, o de todos los tiempos. Lo que sabemos es que deja en pañales cualquier otra cosa que haya pasado en los últimos 100.000 años. Miles de animales son consumidos por el fuego. Una llamarada, calor y después la nada. La explosión continúa bramando y escupiendo roca fundida, cenizas y gases venenosos al aire. Se podría ver cómo surgían las nubes de humo. Los gases y las partículas de ceniza se extenderían por los alrededores del volcán. Probablemente en un momento determinado fue demasiado y explotó catastróficamente. Al colapsar la cámara de magma hacia adentro, los bordes del volcán se estiran y resquebrajan. Por estos puntos débiles se dispara el magma. Los animales que mueren en el acto son los más afortunados. Otros verán acercarse la muerte, una nube rodante que engulle el paisaje. Estas nubes de escoria, llamadas flujos piroclásticos, lo destruyen todo a su paso. Arrasan la selva mezclando la tierra calcinada, el agua y la escoria. Está tan caliente que se convierte en una especie de líquido y fluye arrastrando y quemando todo lo que encuentre. Es una corriente de ceniza ardiente que avanza como en Pompeya en tiempos de la antigua Roma, quemando todo lo que encuentre. Con temperaturas de hasta 815 grados centígrados, estas corrientes al rojo vivo avanzan a más de 100 kilómetros hora, más del doble de lo que puede correr un ser humano. Son más rápidas que el elasmoterio o incluso que el leopardo de Sumatra. Ser arrollado por un flujo piroclástico debe ser una experiencia muy caótica y devastadora en la que la vida acabaría casi al instante. Habría turbulencias y un calor casi excesivo. Cualquier humano atrapado en un flujo piroclástico sufriría una muerte cruel y monstruosa. Estudiando restos humanos enterrados por flujos piroclásticos, hemos descubierto que los fluidos corporales hierven. Las suturas del cráneo estallan porque el cerebro se volatiliza. Sería un suceso repentino y catastrófico para el cuerpo. Y la muerte sería rápida. Terrible, pero rápida. Los flujos piroclásticos engullen gran parte de la isla, cubriendo cientos de kilómetros desde el epicentro en todas direcciones. Pasarán horas antes de que se detengan en el océano y se enfríen. Pero la erupción no mata a todos los habitantes de Sumatra.
En el extremo meridional de la isla hay testigos vivos del impresionante poder del Toba. Una pequeña partida de cazadores humanos solo puede mirar con horror. A esta distancia, unos 300 kilómetros, están a salvo del calor y la amenazadora columna de humo parece moverse a cámara lenta. Si hubiéramos podido ver la erupción del Toba, no habría espectáculo que lo igualara. Científicamente, no podemos ni predecir cuánta luz ni cuánta energía se libera. Es decir, ¿cómo se vería el fenómeno a cierta distancia? Debe ser algo asombroso, bastante parecido a una explosión nuclear. Durante varios minutos, la ceniza sale en silencio. De repente llega la atronadora onda expansiva. Para estos humanos el sonido es literalmente ensordecedor. Suponiendo que hubieran sobrevivido, probablemente les habría roto los tímpanos. Los cazadores se retuercen de dolor. El Toba ha anunciado su dominio letal sobre la isla de Sumatra. Las atronadoras explosiones se suceden durante 2 horas antes de ceder. Pero la lava sigue saliendo a borbotones del insondable vientre del Toba. Este lugar fue el apacible hábitat del elasmoterio y los leopardos de Sumatra. Ahora el Toba es un enorme pozo oculto a la vista por una gigantesca columna de cenizas. 800 kilómetros cúbicos de ceniza se elevan hacia la estratosfera, alcanzando una altura de más de 8 kilómetros. Tomemos como ejemplo el monte Santa Helena, en cuya erupción se formó polvo suficiente para cubrir gran parte del este del estado de Washington con varios centímetros de ceniza. El equivalente, si este volcán estallara en el estado de Washington, serían metros de cenizas cubriéndolo entero. Solo las cenizas podrían rellenar todo el Gran Cañón del Colorado hasta los bordes. Por muy destructiva que sea la erupción, solo acaba de comenzar. La nube de cenizas del Toba es el arma secreta del volcán. Lentamente esta escoria se extenderá por todo el mundo. Pronto todas las criaturas del planeta sufrirán el poder letal del Toba. Los cielos estaban cenicientos y lúgubres. Las hojas estaban marchitas y secas. Edgar Allan Poe, 1847. Han pasado 24 horas desde que el supervolcán Toba entró en erupción. Sumatra ha quedado abrasada y marcada por el desastre. Los pocos humanos vivos de la isla buscan refugio en cuevas, aturdidos y ensordecidos por la explosión del volcán y por lo sucedido a su mundo. Pero ya se ha puesto en marcha otra ola destructiva. Grandes cantidades de ceniza se vierten a la atmósfera. Los animales que hubiera en la India y el sureste asiático habrían tenido dificultades al respirar a causa de la ceniza y las partículas del aire. La columna de humo del Toba corona la isla con 190 kilómetros de diámetro y casi 50 de altura. La ceniza del monte Santa Helena solo se elevó 20 kilómetros. Desde el espacio, la erupción del Toba se habría visto como una elipse cada vez más grande de ceniza oscura, extendiéndose sobre todo hacia el noroeste, pero también hacia el este.
Se podría ver desde Java a 650 kilómetros. Desde Birmania a 1.300 kilómetros. Desde Malasia a más de 1.600 kilómetros. Los científicos creen que el Toba entró en erupción en verano, en plena estación del monzón. Las tormentas que se forman sobre el Océano Índico recogen enormes cantidades de ceniza y la llevan hacia el noreste, al interior de Asia. Si lanzas polvo al aire en la latitud de Sumatra, sería transportado. Sube, como la gran nube de humo posterior a la explosión. Sube la estratosfera, pero el volumen de polvo es algo casi inconcebible. 2 días después de la erupción, una persistente lluvia de cenizas cubre el paisaje frondoso de lo que hoy es Vietnam. Aquí habitó uno de los simios más grandes que hayan pisado la faz de la Tierra, el Gigantopithecus. Con casi 3 metros de altura y un increíble peso de 540 kilos, este simio gigante sería mucho más alto que el gorila actual y pesaría casi el triple. El Gigantopithecus se conoce gracias a mandíbulas y dientes fósiles que se parecen enormemente a las de los orangutanes actuales. Tomando como modelo el orangután actual, podemos imaginarnos que el Gigantopithecus era una criatura solitaria que no vivía en grupos sociales demasiado complejos, lo que contrasta con los ejemplos del chimpancé y el gorila. Hace solo unos días todo iba bien. El Gigantopithecus recorría las llanuras de pastos en las tierras bajas de Vietnam buscando comida. No se podría estrangular a animales para comérselos. Con toda probabilidad, era un gigante muy afable. No muy listo, pero no había que serlo para sentarse en un sitio y arrancar la fruta de los árboles, como los gorilas. Pero el delicado mundo del Gigantopithecus ha sido destruido. El bambú y las frutas de su dieta han desaparecido. Se muere de hambre. Y lo que es peor, su único depredador aquí también se muere de hambre. El puma. Creo que no cabe ninguna duda de que el Gigantopithecus, al menos a veces, era presa de felinos muy grandes. Como otros grandes simios, los machos tenían unos caninos de gran tamaño, que sin duda serían armas muy útiles para evitar e incluso disuadir a los depredadores. Hay que defender a los jóvenes a toda costa. El macho más fuerte se queda atrás, intentando asustar a los depredadores. Pero los pumas, llevados por la desesperación, deciden luchar. Por suerte, el Gigantopithecus todavía tiene fuerzas para defenderse él mismo y a su familia. Pero ningún animal, por grande que sea, puede defenderse del Toba. La ceniza del volcán basta para derribar a este gran simio. La ceniza volcánica provoca asfixia. Hay un lugar en Nebraska que data del Mioceno, en el que se han conservado un gran número de caballos, rinocerontes y otras especies primitivas en la ceniza volcánica. Es muy parecido. Al ser inhalada, la ceniza se mezcla con los fluidos de los pulmones y se convierte en un líquido viscoso y asfixiante. Los animales grandes como el Gigantopithecus son especialmente vulnerables a este horrible destino. Hace 4 días que el Toba entró en erupción. Sorprendentemente, la lava sigue saliendo por las grietas de la tierra. Una tremenda cantidad de escoria ha sido lanzada al aire.
La ceniza se extiende por todo el mundo. Incluso hoy se puede hallar una fina capa atrapada entre los sedimentos de este periodo. Los científicos han extraído núcleos de hielo ártico que contienen ceniza del Toba, un testamento del poder destructivo de este volcán. Se pueden ver los niveles estratográficos donde se encuentra una capa de ceniza que en ocasiones es bastante gruesa. En algunos sitios tiene 1,5 metros de espesor. Una tiniebla permanente envuelve el hemisferio sur. El sol ha desaparecido del cielo. Y aún peor, la omnipresente ceniza está acabando con la vida vegetal. Todas las plantas de estas selvas tropicales están cubiertas de gris. La fotosíntesis se detiene y mueren. La siempre ingeniosa especie humana encuentra la forma de alimentarse. Una ventaja es fundamental: la capacidad de digerir tanto carne como vegetales. Cuando hay pocos víveres, las dispersas comunidades de Homo sapiens pueden subsistir a costa de los demás. En esta coyuntura concreta, el Homo sapiens tendría dos opciones: o cambiar la dieta o mudarse. En las llanuras africanas, donde vivía el Homo sapiens, el cambio del clima probablemente le obligaría a irse. Vámonos de aquí porque nos morimos de hambre. Pero no hay escapatoria posible de esta catástrofe. El Toba ha puesto cerco al mundo entero. Su garra se cierra aún más cada día que pasa. Todavía podría llevar a los animales de la Tierra camino de la extinción. El Gigantopithecus fue el simio más grande que ha pisado la Tierra. Podía pesar más de 500 kilos. Pero los científicos piensan que esta enorme criatura sobrevivía solo a base de plantas y frutos. Pero ¿cómo sabemos que el Gigantopithecus era herbívoro? La respuesta podría sorprenderles. Los científicos han conseguido hallar las pruebas en los restos fósiles de esta criatura. Uno de los puntos más claros del Gigantopithecus es que hemos logrado aislar restos vegetales, fitolitos, adheridos a sus dientes. Así tenemos pruebas directas de lo que comía este organismo. Y parece que era una criatura bastante ecléctica. Comía frutos y pastos de distintas clases. A medida que mejoren los métodos de análisis, podremos desvelar más secretos del pasado. ¿Una erupción volcánica puede cambiar el rumbo de la vida en la Tierra? Eso fue lo que hizo el supervolcán Toba hace 74.000 años. Increíblemente, la erupción no ha cesado durante 7 días. Desde la devastada isla de Sumatra, el alcance letal del Toba se extiende a miles de kilómetros hacia el noroeste. Una sola erupción volcánica lo bastante grande puede tener un efecto tremendo sobre la vida en todo el mundo. Este material puede llegar a la estratosfera, que está por encima de la capa de nubes. Y sin nubes, sin precipitaciones, puede permanecer allí durante años. A más de 3.000 kilómetros de distancia, en la India, la continua acumulación de ceniza ha cobrado un alto precio a los estegodones. Aunque se parecen a los elefantes, son mucho mayores. Alcanzan los 4 metros hasta el lomo y miden 8 metros de largo, 1,5 veces el tamaño de los mayores elefantes africanos actuales.
Su tamaño solo puede compararse con su apetito. En tiempos mejores, vagaban por vastas extensiones en incesante busca de comida. Ahora todo lo que suelen comer está teñido por las cenizas del toba. Estaban ingiriendo enormes cantidades de esta cosa tan perniciosa, lo que afectaba a su flora intestinal y los ponía muy enfermos. Probablemente muchos morirían al ingerirla porque no encontraban vegetales que no la tuvieran. Pero unos pocos días sin comer bastan para acabar con estos animales gigantes. Y mientras luchan, carnívoros oportunistas están deseando aprovecharse. El mayor de todos es la pantera Leo spelea, el león de las cavernas. Los leones de las cavernas reciben ese nombre porque la mayoría de sus restos se han hallado en cuevas. Una razón podrían ser las ratas de campo de la época. Las ratas de campo recogían cualquier cosa que brillara, incluyendo huesos, y se llevaban a rastras a la cueva todo lo que podían. Así que ahora encontramos grandes acumulaciones de fauna gracias a las ratas de campo, que salían a por los huesos y se los llevaban. Si estos leones vivían realmente en cavernas o no, sigue siendo tema de discusión. Lo que se sabe con certeza es que eran el mayor depredador desde Europa hasta Egipto. Se parecen mucho a los leones africanos actuales, pero les sacan más de una cabeza de altura y 60 centímetros de largo. Son formidables, pero nunca han podido abatir a un estegodón adulto hasta ahora. Sus presas parecen algo más débiles. Después de varias semanas sin comer adecuadamente, los estegodones no se comportan normalmente. Quizás no les quede mucha energía. Están adelgazando, pero aún hay carne en abundancia. Pueden aguantar bastante. Para los leones de las cavernas es época de abundancia. El clima monzónico depositará más cenizas del toba en la India que en cualquier otro lugar del mundo. En pocos días, el hábitat de estos leones de las cavernas se cubrirá de una espesa capa de nocivos residuos volcánicos. En algunas partes de la India, su espesor es de hasta 3 metros. Pero los buenos tiempos no durarán mucho. Ya van 2 semanas de desastre. La temporada de tormentas se añade a la desgracia del sureste asiático. El ciclo del agua se está acidificando por la presencia de tantos productos tóxicos en el aire. El dióxido de azufre y el ácido sulfídrico son 2 gases que se producen en una erupción volcánica. Cuando llegan a la atmósfera, reaccionan con el vapor de agua y se convierten en pequeñas gotas de ácido. La lluvia cáustica envenena las aguas. El agua dulce ya no puede beberse. Los pocos estegodones que quedan están extenuados por el hambre. Pronto morirán de sed. A los leones de las cavernas no les va mucho mejor. Los deshidratados depredadores buscan refugio en terrenos más altos. Pero no podrán guarecerse de esta tormenta. Casi todos los animales que vivían en la región están condenados a morir. Es prácticamente seguro que desaparecieron las comunidades humanas aisladas del sureste asiático. Creo firmemente que debía haber poblaciones humanas locales que desaparecieron. Se ha extinguido una estructura genética de nuestra especie que podría habernos enriquecido o cambiado o hacernos distintos. Después de semanas de lava y cenizas, la caldera del Toba por fin se calma.
Pero si esto fuera un consuelo para los animales de la Tierra, pronto se desvanecería. El toba ha puesto en marcha una catastrófica reacción en cadena. Lo que comenzó en fuego, terminará en hielo. La muerte es un castigo menos amargo que la dilación de la muerte. Ovidio, siglo I a.C. El supervolcán Toba está en calma. Pero los contaminantes que ha liberado en la erupción marcan el comienzo de una inquietante nueva fase del desastre. El cambio climático global. Durante el 1.800.000 años anterior, el planeta ha oscilado entre edades glaciales y periodos de relativo calor, llamados periodos interglaciares. Cuando el Toba entró en erupción, la Tierra estaba en un periodo interglaciar. Algunos científicos piensan que el supervolcán pudo haber provocado la siguiente era glacial. Algo importantísimo de las erupciones volcánicas es que provocan respuestas, es decir, empiezan enfriando y en cierto punto reaccionan otras partes de nuestro sistema climático, responden quizás con más enfriamiento. La clave de la fuerza de los volcanes para cambiar el clima es el contenido en azufre de los gases que liberan. Uno de los gases que pueden influir en el clima más significativamente es el dióxido de azufre. Los gases sulfurosos, si llegan a la estratosfera, pueden permanecer allí largos periodos de tiempo. Quiero decir, durante varios años. Cuando el dióxido de azufre llega a la estratosfera, se transforma en partículas de sulfato que devuelven la energía del Sol al espacio. Privada de la luz solar que le dé vida, la Tierra comienza un enfriamiento masivo, un efecto boomerang con consecuencias épicas. Cuando el monte Tambora entró en erupción en 1815, provocó el año sin verano, con pérdida de cosechas y hambruna. Los científicos tienen la teoría de que el Toba, una erupción 50 veces mayor que la del Tambora, pudo haber tenido un efecto similar en todo el mundo. La erupción causó un invierno global durante varios años, que pudo hacer descender el número de plantas y de presas animales para los humanos, y básicamente originaría hambrunas. Pasan 5 años. El Sol no puede atravesar la capa de humo y nubes para calentar la Tierra. Las temperaturas caen de 5 a 15 grados. Aunque a nosotros no nos parezca tan dramático, la caída de las temperaturas diezma a nuestros antepasados. Nunca habían tenido que enfrentarse a temperaturas de 45 grados bajo cero. Hace 74.000 años no había muchos humanos en este planeta, y ese era el gran problema. Hace 74.000 años, un volcán causa esta enorme desgracia cuando la población humana es tan pequeña que la humanidad podía haberse extinguido con facilidad. La población humana disminuye. Mueren cientos de miles de individuos. Es el capítulo más oscuro de la historia de la raza humana. Basándose en el estudio de nuestro ADN, los científicos tienen la teoría de que la población humana podía haberse reducido a tan solo 20.000 individuos. Se puede estudiar la diversidad de las secuencias de ADN que están presentes en los humanos modernos para calcular la variación habida desde entonces. Y se observa que los humanos tienen una variación relativamente baja con respecto a muchas especies. El motivo es que hace muy poco tiempo que se produjo esta drástica reducción.
La variabilidad del genoma humano se contrajo de repente. Por eso lo llamamos cuello de botella. Una botella es algo amplio y abierto con un cuello pequeño. Lo que se sirva tiene que pasar por ahí. Después de este acontecimiento no había mucho dentro. Las temperaturas siguen cayendo. El clima gélido es ahora la norma. La raza humana está al borde de la extinción. 10 años después de la erupción del Toba, las cenizas y los contaminantes por fin han desaparecido de la atmósfera. La Tierra intenta recuperarse del desastre, pero el camino es arduo. La nieve y el hielo generados por el invierno volcánico empiezan a acumularse en los polos. Durante miles de años se formarán enormes glaciares que se deslizarán lentamente hacia el ecuador. Esta era glacial podría acabar definitivamente con un planeta golpeado por la ira de un supervolcán. Viendo que la muerte, un fin necesario, vendrá cuando tenga que venir. William Shakespeare, 1600. $5.000 años después del traicionero ataque del Toba, nuestro planeta sigue sufriendo sus consecuencias. Los glaciares cubren la mayor parte del mundo. En América del Norte, el borde de la placa de hielo de Wisconsin cubre la mayor parte de la actual Chicago. Bajo esta losa deslizante se forman los grandes lagos, excavados en la propia roca. La glaciación ha dado vida a nuevas especies, como un pariente del estegodón, el mamut lanudo. Se aísla del frío gracias a un pelaje espeso y grasiento y a una gruesa capa adiposa. El mamut utiliza sus enormes colmillos para escarbar en el hielo y la nieve y llegar a la escasa hierba de la tundra que hay debajo. Para una criatura que necesita hasta 550 kilos de comida al día para sobrevivir, la búsqueda de alimento no acaba nunca. Al ser tan grande como estos animales y comer hierba, básicamente, hay que estar comiendo casi constantemente para estar activo. La pugna por la comida y por las hembras es feroz. Solo los machos más fuertes pasarán sus genes a la próxima generación. Incluso los elefantes africanos modernos se enfrentan a veces muy seriamente. Tenemos que suponer que los mamuts eran al menos tan agresivos como los elefantes africanos actuales. Los mamuts han nacido para sobrevivir, resistiendo al intenso frío, al hambre y a la competición entre ellos. La mayor amenaza para su existencia vendrá de los humanos. Hace 10.000 años. Han pasado más de 60.000 años desde la erupción del Toba. El supervolcán casi llevó a nuestra especie a la extinción, pero la inteligencia y la innovación la salvaron del abismo. Al final de la era glacial, el mundo se deshiela y el hombre se convierte en el mayor depredador. Durante miles de años, los mamuts han sido su fuente principal de alimento. Algunos científicos tienen la teoría de que la caza por parte de los humanos llevó a la extinción de los mamuts. Solo hay que eliminar al 2% de las crías de una población de elefantes al año, más de lo natural, para provocar la extinción en unos 500 años. Solo haría falta que algunos humanos eliminaran a más mamuts de lo que sería natural para provocar su extinción.
En la épica lucha por la supervivencia, la naturaleza innovadora del hombre y su tecnología en constante avance le dan la ventaja. Un arma nueva, el Atlalt, un simple palo con una cavidad en un extremo. Insertando una lanza en la cavidad, el lanzador puede usar el efecto palanca para aumentar su alcance. El Atlalt confiere a los cazadores humanos la capacidad de atacar desde más distancia. Podían lanzar sus primitivas lanzas a más de 60 metros. Esta modificación incrementó su alcance a más del doble. Cuanto más dura fue la vida para los antiguos humanos, más innovaron. Su inteligencia y sus herramientas aseguraron la supervivencia de nuestra especie. Una de las preguntas más fascinantes es si este acontecimiento concreto hizo que mejoráramos. Mejorar en el sentido de hacernos lo que somos ahora. La evolución parece centrarse en la vida, pero en realidad se centra en la muerte. La muerte hace que actúe la evolución. Se trata del conjunto de genes que hemos recibido de los supervivientes del grupo anterior, adaptado a esa época anterior. Después del toba, muchas otras especies de grandes mamíferos, como el Gigantopithecus, la pantera leo o el elasmoterio, desaparecieron para siempre. Pero en la gran escala de la extinción masiva, el toba no es más que un instante. Las lluvias tropicales convirtieron la enorme caldera del volcán en el lago que aún existe hoy, sin dejar casi ningún rastro de la terrible catástrofe que cambió el mundo. Pero nada se ha terminado. Debajo de la corteza el magma sigue bramando. Erupciones supervolcánicas como la del toba pueden ocurrir en cualquier momento, amenazando a nuestra especie. De hecho, los científicos creen que quizá ahora estemos menos preparados que nuestros antepasados para enfrentarnos a esa crisis. Hace 75.000 años, los primeros homínidos tenían que hacer de todo para sobrevivir en ese hábitat. Hoy estamos todos especializados. No servimos para todo, o al menos no la mayoría. Por eso, en muchos aspectos, estamos peor equipados culturalmente que los primitivos humanos para enfrentarnos a catástrofes medioambientales tan graves como esta. La humanidad no es más que un pequeño actor en el drama de las extinciones masivas de la Tierra. Donde quiera que golpee el próximo supervolcán, su devastación se sentirá en el mundo entero. ¿Seremos capaces de sobrevivir como hicieron nuestros antepasados? Sin ninguna duda, se nos pondrá a prueba de nuevo.